Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia, sea el Día de los Derechos Humanos. No les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Es un buen saldo, más hay que ver también cómo lo toma Clarín a ese tema, ¿no? Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Es decir, la gente ya se está dando cuenta de cómo son las circunstancias. Hay una clave medio, ustedes me decían de peluquería, chimentero, qué sé yo, sí, sobre la política, que yo lo digo con todo el respeto, no se aplica a cómo es la cosa, es como que yo le pregunte, che, su laburo, ¿cómo es? Van ahí atrás y Manieto les dicta las preguntas. Y no es la así. verdad que no. No. Las tenemos que ir. ¿Verdad? Consecuencia. ¿Les dicta? Sí, por supuesto, la verdad que no es fácil, no hay consecuencias. Comenzamos un nuevo episodio de este ciclo de podcast UPE celebra 40 años de democracia y en esta ocasión con una invitada muy especial. La presentamos porque es un placer tenerla con nosotros. Lucía Quispe, ella es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, es creadora del proyecto de construcción mediática en el que analizan discursos desde una perspectiva de derechos y de género y trabaja además en políticas de género y derechos humanos. Quiero destacar es que ella fue fiscalizadora del cumplimiento del contenido, tanto en radio como en televisión, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y me parece que eso es importante para discutir el rol justamente de los medios y la comunicación a partir de estos 40 años de democracia. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a este ciclo. La democracia no es un concepto vacío, hay que llenarla de contenido, así que me parece sumamente importante que desde la universidad se estén retomando y discutiendo los principales conceptos para darle contenido a la democracia en el marco de los 40 años, ¿no? Entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. No podemos fallarle más a nuestro pueblo. ¿Cómo analizás vos el rol de las comunicaciones a lo largo de estos 40 años, ¿no?, de democracia, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de discursos? Los medios construyen realidades, van construyendo sentido en distintos temas. Por ahí lo que se puso sobre la mesa más que nada durante el kirchnerismo es este debate de que los medios tienen un posicionamiento de intereses, digamos, se empezó a visibilizar eso. Pasó más que nada con el debate sobre la 125, más que nada específicamente del Grupo Clarín, que creo que eso fue un gran avance democrático que se haya puesto sobre la mesa. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo, voto es en contra. Muy bien, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Bueno, desde ese momento lo que pasa es que se empieza a poner sobre la mesa el debate de que los medios no son solo medios, sino que son grupos concentrados de poder, digamos que son actores políticos y que no son neutrales ni objetivos, ¿no? Me parece que eso es lo que se empieza a poner sobre la mesa a través de la organización de distintos colectivos por el derecho a la comunicación, posteriormente con el debate federal que se dio por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en reemplazo de la ley de radiodifusión que teníamos desde la dictadura, que favorecía la concentración, acorde al modelo económico que se planteaba durante la dictadura cívico-militar. Eso me parece que va de la mano con un proceso de democratización que no necesariamente se dio con el retorno a la democracia durante el gobierno de Alfonsín, pero se dio muchos años después, era una deuda pendiente, y bueno, a través de los foros participativos, desde un enfoque federal en todo el país, se debatieron y se llegó a una conclusión colectiva sobre los principales puntos por el derecho a la comunicación.
pensada como un derecho colectivo y no como un derecho individual pensado desde el lado empresarial de los grandes medios, de creer que el derecho es a decir lo que quieran sin ningún tipo de límite ni de regulación o intervención del Estado. En ese sentido, el planteo de la ley, que después no necesariamente se llevó así, porque ahí también estuvo el rol del Poder Judicial o del Partido Judicial, ese es otro debate que por ahí podemos tener más adelante, pero el planteo en el cuerpo de la norma, de la ley, de desconcentrar y empezar a dar un incentivo económico y de equipamiento desde el Estado con los FOMECA a los medios comunitarios, a medios de pueblos originarios, digamos, se empezó a ampliar la representatividad. Lo mismo con el otorgamiento de licencias a otros canales de televisión, de radio, digamos, generó la incorporación de una pluralidad de voces que hasta ese momento no estaba. Eso en cuanto a la norma en sí. También se abrió un debate que continuó incluso hasta el día de hoy sobre la visibilización de los intereses de los medios de comunicación. Argentina y la ley de medios, ¿por qué genera tanta controversia? Este es el tema de hoy. Se habla mucho de la ley de medios, que si el 7D, como si estuviéramos en el día de la invasión de Normandía, que libertad, democracia, y tantas otras cosas que uno dice, what is going on? ¿Qué está pasando? Vamos por parte, porque lo que parece local de Argentina en la temática es universal. Digo, recuerdo que hasta ese momento, incluso desde el peronismo, se leía Clarín y se tomaba como una verdad absoluta. Estaba presentado como un diario del pueblo, distinto a La Nación, por ahí, que tiene históricamente otra línea editorial. Y más que nada me centro en esos dos medios, si bien hay muchos más, y puntualmente me quiero centrar en Clarín porque es notoria la concentración mediática que abarca Clarín. Incluso hoy en día con otros medios que por ahí tienen otra línea a la de Clarín, ahí es notorio cómo abarcan distintos canales de radio, de televisión en todo el país, e incluso repitiendo a veces los contenidos que son pensados desde acá, desde AMBA o desde, más puntualmente desde Ciudad de Buenos Aires, y eso me parece que imposibilita también que se expresen contenidos desde todo el país, y bueno, ni hablar de la mirada comercial, mercantilista, que tienen todos los grandes medios de comunicación en realidad, ¿no? Pero es un problema cuando hay uno que concentra gran parte no del mercado, pero del mundo de la comunicación, sacando las redes sociales, que eso es otro tema. Pero bueno, de todas maneras, igual TN, Canal 13, mismo el propio diario, más todos los canales y diarios satélites que tienen, lo mismo con las radios, se replica el discurso en redes sociales. Así que, o sea, cambian las plataformas, pero el discurso sigue siendo el mismo. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, ¿te molestó la foto? Y dice, mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo es como que es otra cosa. Y eso es lo que valora la gente. La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo. Goyan sobre la fiesta en Olivos, con más platita no molestaba tanto. Goyan dice, con un poquito más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Inmoral ya sabíamos que era, pero una cobardía de este nivel... Claro, él dijo como que de alguna manera, porque lo dijo así, que la foto de Olivos no hubiera molestado tanto si hubieran tenido platita en el bolsillo. Hay claramente un posicionamiento político de construcción, de discursos, de realidades, hasta de opinión, porque influyen claramente en la opinión, y eso de alguna manera se maquilla con es libertad de expresión. Entonces, como yo tengo libertad de expresión, porque estoy en democracia, entonces puedo decir cualquier cosa. Pasó hace poco, el primero que se me viene a la mente es Doman riéndose desde el estudio de una pareja de un pueblo originario por el que venían desde Jujuy por la lucha en contra de la reforma constitucional de Morales. ¿De dónde son? Argentina Mantacaico. Ah, claro, que habrá querido decir que... Este se pasó de estación. La amo, te amo, Maggie, te amo. Indígenas. Habrá querido decir. Se pasó de estación este señor, Argentina me parece. Tiene que aprender a hablar el idioma de los indios. Ah, claro, a ver, dígame una palabra en indio para aprender. En originarios. Bueno, la notera se ríe del idioma en el que hablan y Doman desde el estudio también riéndose, por ejemplo, ¿no?
A ver, por ejemplo, peleamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo. ¿Cómo es el tema? Y yo le estoy hablando en serio. Primero, no me río. No, me digo porque me dice que es privado. ¿Se fijó la señora? Por supuesto, porque el voto no es público. No se enoje, si no le estoy peleando. No, yo no tampoco le estoy peleando, pero son cosas serias, no son cosas, porque estamos definiendo el destino de un país. Bueno, está bien, está bien. Andate, Maggie, tampoco que me dé clase de moral. Ay, qué suerte que viene un conductor que defiende a sus empleados. Ya me banqué el señor contestando mal de entrada, no dije nada. Cuando se cuestionó eso, enseguida te salen con eso de, bueno, pero no me van a decir a mí lo que tengo que decir, esto va en contra de la libertad de expresión. Eso como el ejemplo más reciente, tenemos un montón. Lo mismo la violencia política contra Cristina, que fue algo que se fue gestando durante años, después pasa al plano físico, a la violencia física, incluso lo que terminó en un intento de magnifemicidio, ¿no? contra Cristina. Y así discursos de odio, digamos, hay desde todos los temas, discursos de odio, incluso antes de que Milei tome todo eso como una plataforma electoral, porque, digo, entre Clarín, Infobae, La Nación, el país que construyen es un país donde se toma como gasto social los planes sociales en vez de una inversión en el bienestar de los sectores más vulnerables, un país donde cada vez que hay algún caso de represión te hablan de incidentes y te ponen en igualdad de condiciones a un manifestante, no sé, tirando una piedra, que la violencia desde las mismas fuerzas policiales, que han ridiculizado también históricamente a las poblaciones del colectivo trans también. Bueno, básicamente todo lo que represente un avance de derechos y mayores oportunidades y mayor igualdad, todo eso lo van armando en la agenda con distintas noticias que van instalando también. Tenés la prueba científica, te la estoy dando, nena, tenés que ir a verlo. Está documentado, los científicos lo vieron. Andá, enterate, Cristo sigue vivo. A una mina le está pegando. Después los violentos, los asesinos somos nosotros. Después los asesinos somos nosotros. Todo eso también nos trajo al punto en el que estamos hoy de antipolítica, más que nada del lado de los sectores más jóvenes, porque los medios de comunicación junto a las corporaciones económicas, que en realidad muchos son corporaciones económicas, y el Poder Judicial, se han encargado de estigmatizar y de criminalizar a la dirigencia progresista o a la dirigencia política que busca redistribuir el ingreso. Eso en cuanto al plano político, como así también estigmatizar a la movilización popular. O sea, todo lo que implica reclamar más derechos, hay un armado de agenda mediático muy claro en pos de perseguir eso. Ahora, cuando tenemos un presidente que toma el préstamo del FMI más grande de la historia, eso en las tapas no salía. Si nos vamos de la prensa gráfica a la televisiva, no ocupa tantas horas de aire, ni indignación, ni editoriales, porque ahí ya nos vienen contando hace años el tipo de país que quieren. Es un país sin derechos, básicamente, y pensado desde un lado empresarial. Y eso influye, obviamente, en la opinión pública, porque generan identificación incluso en gente que se vería perjudicada en este país sin derechos, ¿no? El que plantean los grandes medios. Me acuerdo del programa de Grondona y Bernardo Neustadt, ¿no? El Tiempo Nuevo. La desconfianza empezó en la transición entre esos 6 meses funestos de transición. ¿Pero no eran amigos, Videla y Viola? Aparentemente sí, pero todo lo que la Junta había pensado que iba a ser una transición de un gobierno a otro bien aceitada, fue una transición traumática que causó la desconfianza, que a pesar de todas mis advertencias que esto iba a suceder, y yo advertí, vamos a perder reservas, va a haber un alza de tasas de interés que va a crear una recesión fenomenal. Pero además compraban el dólar barato porque estaba la tablita. No, mire, la tablita, le voy a explicar 2 cosas, si me permite, con la tablita. La tablita tenía sus ventajas y sus desventajas. Finales de los 80, quedó Neustadt solo con ese programa, ¿no? Después Grondona tuvo Hora Clave, que es el gran programa político de los años 90, con el mismo objetivo, ¿no? Darle una legitimidad e insertar esa legitimidad en el discurso social, donde se denostaba a las empresas del Estado, el rol del Estado empresario y su intervención en algo que claramente era productivo y no rentable, porque en realidad una empresa del Estado no tiene por qué tener rentabilidad, porque no tiene fin de lucro. Eso me parece que es importantísimo discutirlo, ¿no? Ahí está la disputa conceptual
entre sí, entre la rentabilidad o la ampliación de derechos. Bueno, estamos esta noche para empezar el programa con María Julia del Sogaray a mi derecha y los adjudicatarios de la Telefónica y la Bell también a mi derecha, aunque casi a mi izquierda, porque casi cubrimos toda la mesa, ¿no? El país que se plantea, al menos desde los sectores progresistas, por así decirlo, más puntualmente del peronismo, pero, o sea, querés un país más justo y ya enseguida le estás escapando al capitalismo. Lo que se plantea, al menos desde la organización política, me parece que va más por la igualdad de oportunidades y un país más justo con un Estado presente, que bueno, es lo que ahora se está poniendo en cuestión, que lo presentan como algo nuevo y como si en el país no hubiera sucedido ya durante la dictadura y durante los 90. Es sorprendente que lo planteen como algo nuevo, incluso ahí me parece que agarra mucho la atención de juventudes que no vivieron toda esa época. YPF, por ejemplo, tiene que ser privatizada. Digo, si usted recuerda, Menem hizo lo mismo. Primero la eficientizó y después la vendió, y eso permitió que se vendiera muchísimo mejor. Pero no solo eso, va a ser necesario el rol de YPF como ENARSA durante la transición de arreglar todos los problemas causados en el sector energético. Ok, con el resto, Radio Nacional, la televisión... ¿Se privatizan o se cierran? Directamente. ¿Se privatizan o se cierran? En los últimos años hubo un resurgimiento de la radio. Desde un lado más estético, si se quiere también, porque las radios están transmitiendo por YouTube o hacen streamings, digamos. Hay una cuestión muy de la época también, como que todo pasa por la imagen, pero bueno, digamos, la radio igual resurgió en los últimos años. Y sí, o sea, estaba pensando en lo que decís y cambió la forma de informarse, porque por ahí el tiempo que antes le dedicabas a la noche, 1 hora a mirar determinado noticiero, que de todas maneras en ese noticiero también armaban digamos, elegían los temas más relevantes del día, pero lo que pasa ahora con los dispositivos móviles, más que nada con los celulares, que hoy en día estamos todo el día con el celular en la mano, y el tema del tiempo también, y la inmediatez, y cómo captar la atención, digamos, con tanto estímulo que genera la tecnología, por ahí empezás a leer algo y te distraes, es que digamos, hay mucho consumo informativo desde mirar solamente los titulares. Yo, de hecho, en la página lo que más analizo son titulares. Milei volvió a publicar información falsa, esta vez sobre el faltante de combustibles. Subió esta foto en la que se ve a un trabajador de Shell cargándole nafta a uno de YPF. Pero el joven que aparece en la foto le respondió que eso no era actual y que había sucedido en 2017, cuando él trabajaba en Shell. Esto de por ahí leer un titular y no te metes a leer la nota completa o por un tema de tiempo, o porque no te llama la atención, porque preferís por ahí hacer un pantallazo general, quedarte con algunas palabras de los titulares, allana el terreno para las noticias falsas. Pasó durante la pandemia un montón, porque vos compartís eso. ¿Cuál es el formato de una nota hoy en día? El titular, en una nota que circula en redes sociales, más que nada Facebook, por ahí, o mismo en Instagram. Un titular y abajo una foto, que con la foto también construyen sentido. Por ahí viralizás eso, compartís eso, y abajo en el texto de la nota te da una información que era importante, pero no le prestás atención. La segunda mentira del candidato de La Libertad Avanza fue la puesta en escena que hizo cuando fue a cargar combustibles y no había. No pasó por la cola de los que fueron a cargar nafta. Una persona le dice, ahí está Milei. La persona le dije que corre el auto porque tenía que salir. ¿Cómo así? Va para atrás. No es que esto pasa hoy quizás más rápido, más inmediato, ¿no? Pero en realidad la mecánica es la misma. De construcción de sentido, de construcción de discurso y sobre todo también de rescato esto que hablabas antes de la estigmatización de ciertos actores, ¿no? Como para que también se pudiese de alguna manera democratizar el acceso a la información de que hay gente que está en diferentes condiciones. Sí, bueno, y es lo que toman las plataformas electorales de la derecha, básicamente, eso ahora. Digamos, prometer que no va a haber más piquetes es cercenar el derecho a un derecho constitucional, que es el derecho a movilizarse y a la protesta. Como que lo importante es el tema del corte de calle y no la razón por la que uno corta la calle, ¿no?
Sí, en el discurso de los dirigentes de La Libertad Avanza está muy a la vista eso de la moral que decías, ¿no? Como Milei diciendo, robar está mal, a vos te gusta robar está mal, esto está bien. Me parece que están cuestionando incluso cuestiones a nivel humana, como que ya eso no es política, eso no es debate político, están cuestionando las políticas de derechos humanos y de ahí para adelante todo. Van armando su propia contrateoría también. Creo que la disputa que están dando, más que nada en el plano de las redes sociales, no tanto a nivel mediático, pero la construcción de comunicación que tienen en las redes sociales la hacen elaborando una contrateoría, como lo es con el negacionismo del cambio climático, como lo es con el feminismo, respecto a la dictadura cívico-militar, que vuelven ni siquiera la teoría de los dos demonios, o sea, ya directamente la reivindican. Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Está el programa tristemente recordado de Grondona, donde él organiza un panel democratizando esto, ¿no? Diciendo, bueno, escuchamos a todas las voces, acá vienen todas las partes, ¿y a quién sienta en la mesa? Lo sienta a Echecolás, al genocida Echecolás, y lo sienta Alfredo Bravo, ¿no? Un dirigente socialista que había sido secuestrado, desaparecido y torturado por Echecolás, en un acto, entre muchísimas comillas, democratizador, ¿no? Pretendiendo que las víctimas perdonen a sus verdugos sin ningún tipo de reparación, justificando los indultos, las leyes de impunidad. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad? ¿Que tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí, ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más. ¿Usted conoce en situaciones constitucionales normales detenidos o condenados que desaparecen? Porque después desaparecían. Sí. Usted, señor, es un personaje siniestro y no le digo el calificativo que le corresponde. Cálmese. No, si yo estoy muy calvo. No mienta. Usted es Bravo, un mentiroso. no, yo le... Ahora un corte. Acá vienen los docentes que usted hizo desaparecer. Usted es un mentiroso. Les pido, por favor, un poco de silencio a los dos. Un poco de silencio. Esto se terminó instalando y terminó siendo sumamente grave. Sí, ahí la importancia que tuvo la política y el Estado de Derecho también, en ese sentido. La memoria, la verdad y la justicia, o sea, más allá de la frase en sí, ¿no? También llenarla de contenido, la justicia, que no es la venganza, que no es el odio, es que haya justicia, digamos. Es parte de generar confusión y desinformación, poner en pie de igualdad la lucha armada, digamos, de la violencia ejercida desde el Estado, que es quien se supone que tiene que protegernos. O sea, son dos temas totalmente distintos, pero bueno, están ahí, desde la derecha buscan claramente generar confusión con esto y ponerlo en pie de igualdad. Y bueno, por eso es importante que defendamos, por eso también es defender la democracia desde ya. Y sobre todo también teniendo en cuenta que las organizaciones armadas fueron juzgadas y fueron encarceladas. Creo que estamos en una época que no se buscan los datos específicos o no se sustenta en fuentes ni siquiera, digamos, sin citar estadísticas, y así con un montón de temas. Bueno, lo que decíamos de Lilia Lemoine, que habla de un proyecto de ley en base a algo que es el relato de su abuela, que era enfermera. Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla? Porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Sí, es aberrante desde donde lo mires el planteo. Pero bueno, ahí también creo que sí, cuando tiran esas frases es porque saben que hay recepción de un lado de la sociedad, lamentablemente. Vuelvo a la televisión de los 90, ¿no? Sí. Me acuerdo del caso del programa de Mirta Legrand, cuando lleva a esta actriz trans, Cris Miró, que durante todo el almuerzo, ¿no? Diciéndole a qué baño iba,
cómo había que llamarla, si había que llamarla por el nombre que dice su documento, o cómo tenía que llamarla, y ella decía, como mi nombre lo dice, soy mujer y punto. Entonces, ¿cómo empieza ella, ¿no? A mostrar justamente la necesidad de instalar este discurso y de visibilizar estas desigualdades, ¿no? Sí, Bueno, que incluso pienso también en la tele, bueno, no de los 90, pero sí en los 2000, por ejemplo, en los Roldán, que Florencia de la B, toda esta idea de que la chica trans tiene que ser llamativa, graciosa, siempre dándole los mismos papeles. Eso en los últimos años igual fue cambiando, y cuando iban a las entrevistas haciendo preguntas ofensivas, sí. Bueno, imagínate de ese momento, esta parte que contamos con normativa, que está la ley de acceso al empleo formal para personas travestis y trans, la ley de identidad de género, digo, todos los avances democráticos que se dieron, que fueron leyes, pero que también, digo, se defendieron en la calle, la importancia de organizaciones que incluso con la vuelta de la democracia, sufriendo violencia institucional, digamos, se organizaron y ahí la movilización y la organización fue muy importante para que después se llegue socialmente, y que digo que el tema se instale y se visibilice y se llegue a la sanción de leyes que fueron fundamentales para la diversidad, digamos, de nuestro país y los derechos humanos, en definitiva. La pregunta de 3.000 pesos. Ya está. Ya está. Y sobre todo para terminar con esta revictimización de la víctima en los casos de violencia, de abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Uno lo puede buscar en YouTube ahora cómo esta persona maltrataba. Yo no puedo creer que allá no me escuche, porque mi voz resuena en todo el estudio, menos ahí. Por los papeles. Por el ruido de los cupones. No son papelitos, la grasada, los papelitos, son cupones. Y el nivel de maltrato era totalmente naturalizado. Cosa horrible. Bueno, y por ahí había gente que en la mesa familiar veían eso. Porque antes por ahí pasaba más, que la tele estaba prendida todo el día y quedaba de fondo, a veces con volumen incluso, y así todas esas escenas de violencia y de violencia mediática en la televisión construyeron sentido común ingresando a muchos hogares, o mismo la tele en el bar, ¿no? Como esa idea de, por más que esté sin sonido, los zócalos, todo eso va construyendo sentido a lo largo de los años. Ahora creo que eso está coexistiendo con el sentido común que se construye por redes sociales. En YouTube y en TikTok, cómo van construyendo sentido por ahí, es algo para tener en cuenta, para seguir, para observar, para analizar. Me parece que ahí estamos atrasados respecto a la comunicación libertaria, no necesariamente de la libertad avanza, la comunicación oficial. Digo, esto es parte también de la democratización de la información, que con un celular y con un micrófono cualquiera puede hacer contenido, y en algunos casos está buenísimo porque es contenido que por ahí en los medios tradicionales no lo vas a ver por un tema de disputa de intereses, por pauta, por un montón de cuestiones. En ese sentido, las redes democratizan. Ahora también se da rienda suelta a que se opine cualquier cosa porque no hay una regulación del Estado sobre todo lo que es TikTok, Instagram, incluso los grupos de comunicación de Telegram también. Ese hecho no lo haría más democrático, digo. Nos ha llevado también un montón de circunstancias que están bordeando lo peligroso, si se quiere, o la instalación de ciertos discursos preocupantes, por lo menos para ciertos sectores. Sin embargo, es ingenuo pensar que las redes sociales invitan a una participación más democrática, o es necesario decir, bueno, se abre el juego. El tema es no quienes juegan el juego, qué sentido común juega el juego también ahí. Por eso la disputa tiene que darse por ahí. Pues también hay algo de las redes y el algoritmo que incluso, supongo que nos pasa a nosotros también, que terminás hablándote entre los que piensan igual a vos. La lupita de explorar en Instagram te muestra el contenido relacionado a las cuentas que más consumís, por así decirlo, y se generan microclimas de las redes sociales. Yo creo que sí, que democratiza la comunicación. El tema es qué contenido circula por esas redes. Y nos estamos dando cuenta por ahí recién ahora cómo fueron construyendo sentido los libertarios durante años, te diría, y había algo ahí que no hay una respuesta a eso. Digamos, hay, pero no es tan masivo como en el caso de ellos. Así que me parece que ese es un desafío que tenemos. La otra vez veía que Cristina se abrió un TikTok
que uno puede decir, ay, es una red más para comunicar, tampoco darle tanta importancia. La verdad que sí, porque me parece que eso se da en el marco de una disputa de pensar que el territorio digital también es territorio. Subestimar las redes sociales, incluso la tendencia que es que en algún momento los medios tradicionales, no sé si que desaparezcan, pero que gran parte del público joven no se informe por ahí. Me parece que tenemos que socializar cuentas, recomendar. Ahí hay todo un laburo interesante para hacer a nivel batalla cultural, por así decirlo. Recuperar la idea de la batalla cultural. No solamente en estos 40 años de democracia, sino en todo lo conquistado a lo largo del siglo XX, que costó, 6 dictaduras. La última de la manera más sangrienta y atroz que nos pasó. Sí, creo que ahí la tortura, la muerte, digamos, el terror que se instaló ahí, lo encuentro como un punto de origen de la antipolítica también durante los 90, que se faranduliza la política también y pierde gran parte del sentido que tenía. Y de ahí a esta parte, la importancia de la recuperación de la organización política con Néstor y con Cristina. Que ahora, son cuestiones que están poniéndose en duda nuevamente y está esta idea de la política como algo corrupto, como algo alejado de la sociedad, esta idea de la casta también, que no me parece para nada inocente y que aparte nadie vota, en definitiva, porque estamos hablando de la casta de los empresarios. Exactamente. Que tienen gran incidencia en todo lo que pasa en nuestro país, sí, que muchas veces están también involucrados a nivel político, pero digamos, es eso, es gente que decide sobre nuestras vidas en un montón de sentidos y la verdad es que no son democráticos porque no los votamos, tienen gran poder, están en las sombras, expresan su ideología a través de los grandes medios de comunicación, actúan en conjunto también al Poder Judicial. Esa es la otra cuestión, están ahí hasta que la vida decide, no la población, no la sociedad misma, y encima tienen hasta excepciones impositivas. Bueno, Lucía, como para ir cerrando el encuentro, sí, que está interesantísimo, quisiéramos hacerte 2 preguntas, ¿no? 2 reflexiones quizás, ¿no? En torno a lo que estamos pensando y a lo que nos aportaste. Para vos, en términos de lo que conversamos, ¿cuál es la gran deuda de la democracia de estos 40 años? La gran deuda de la democracia. A ver, justo en línea con lo que veníamos hablando, que a la democracia no se la lleven puestas las corporaciones económicas, incluyendo ahí los medios de comunicación, y el Poder Judicial, digamos. Por un lado, fortalecer la participación democrática me parece que es clave para evitar que las corporaciones económicas se lleven puesta a la democracia, ¿no? Como contrarrestar eso con movilización, con organización, con militancia de las juventudes. También por ahí llegar a ciertos consensos para que nunca más vuelva la derecha y se dé el lujo o se permita cuestionar ciertos consensos de la democracia. ¿Y la gran conquista? Y la gran conquista creo que es la politización nuevamente de las juventudes después de la dictadura que generó el terror de participar o mismo de hablar de política, con la historia de violencia política que tenemos en nuestro país, principalmente contra el peronismo también, que las juventudes se hayan vuelto a politizar, a creer en política, de cualquier partido, pero sí me parece que el hecho de debatir sobre proyecto de país, sobre disputa de intereses, sobre qué país queremos para vivir, es una de las grandes conquistas de la democracia. Que no es algo que sea acabado, que sea definitivo, pero tenemos un país donde hay mucha organización y mucha militancia, no solo juvenil, sino de distintas organizaciones. Eso es una conquista de nuestra democracia y es la herramienta también para seguir defendiendo nuestros derechos. Claramente recomendamos que sigan Deconstrucción Mediática en las redes, sitio excelente para seguir debatiendo estas cuestiones. Gracias, Lucía, un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. 40 años de democracia, un espacio de reflexión y conmemoración por los 40 años de la recuperación democrática en nuestro país.